El consumo de alcohol constituye un problema de salud pública a nivel mundial. En Argentina, el alcohol es una droga legal ampliamente consumida por los jóvenes y adultos. Se estima que 1.700.308 personas mayores de 15 años padecen trastornos de abuso o dependencia al alcohol en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud recomienda su abstinencia completa en menores de 18 años debido a que el riesgo de dependencia en la edad adulta puede disminuir cuanto más tarde sea la incorporación del joven al consumo de alcohol. Según los últimos resultados que publicó el Cedronar, el 70% de los jóvenes estudiantes del nivel medio ha probado alcohol desde edades muy tempranas. Estudiantes menores de 14 años comienzan a tomar alcohol y el nivel de consumo va aumentando a medida que nos acercamos a los 17 años o más. Mientras que, analizando el nivel de consumo de alcohol durante el periodo de un mes, la mitad de los estudiantes de nivel medio ya habían consumido alcohol en el mes de las encuestas, aumentando la cantidad en los jóvenes de mayor edad. Este indicador importante permite dar cuenta del uso actual de la sustancia. A los 5 minutos después de consumir una bebida, el organismo comienza a absorber el alcohol. Este pasa por el esófago hacia el estómago, donde se absorbe un 20%. El 80% restante se absorbe en el intestino delgado. Los efectos del alcohol sobre nuestro cuerpo son diversos. Por ejemplo, en el cerebro puede provocar neuropatías y degeneración del cerebelo, además de diversas afecciones como alteraciones del sueño y demencia. Afecta al estómago, generando gastritis, úlceras y cáncer. Al intestino, provocando constipación y diarrea. Al hígado, generando esteatosis o hígado graso, hepatitis, cirrosis y cáncer. Al corazón, conduciendo a cardiopatías e hipertensión arterial. También al páncreas, riñón y órganos sexuales. Un escaso porcentaje del etanol consumido es eliminado sin sufrir transformación alguna a través de la orina, el sudor y el aire exhalado. La mayor parte de la eliminación del etanol se produce por metabolismo, principalmente en el hígado, transformándose en un compuesto llamado acetaldehído a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. Existen también otros 2 sistemas enzimáticos hepáticos que posibilitan esta misma reacción y que adquieren relevancia ante niveles muy elevados de alcohol o alguna deficiencia en el sistema principal. Estos 2 sistemas son el llamado sistema microsomal oxidativo del etanol, o MEOS, y el mediado por el complejo catalasa peróxido de hidrógeno. En un segundo paso, el acetaldehído producido es metabolizado a acetato por la enzima aldehído deshidrogenasa. Existen indicios claros de la existencia de un metabolismo oxidativo extrahepático del etanol en diferentes órganos, tales como el corazón, el estómago, los riñones y el cerebro. Como hemos mencionado, el etanol se metaboliza transformándose en acetaldehído. El acetaldehído es un compuesto químico altamente tóxico para el organismo que puede generar diferentes efectos. A corto plazo, produce vasodilatación asociada a incrementos en la temperatura cutánea y enrojecimiento o flushing facial, sequedad de la mucosa bucal y de la garganta, incremento de la tasa cardíaca y respiratoria, disminución de la presión sanguínea, broncoconstricción, reacciones alérgicas, náuseas y dolor de cabeza. A largo plazo, produce muerte celular, pancreatitis, cardiopatías, síndrome alcohólico fetal, diferentes formas de cáncer en tracto digestivo, garganta e hígado y diversas patologías del hígado. Los efectos nocivos del alcohol en el hígado pueden causar 3 síndromes evolutivos. La esteatosis hepática etílica, más conocida como hígado graso, es la más leve. Se produce por el consumo excesivo en semanas o algunos años. No afecta a las funciones hepáticas y es reversible al dejar de consumirlo. La hepatitis alcohólica es causada cuando el consumo se prolonga por hasta 5 años.
Ocurren alteraciones analíticas y afecta la función hepática, pero puede ser curada si se trata a tiempo o llevar a una cirrosis etílica si se continúa el consumo excesivo por más tiempo, produciendo alteraciones analíticas y deterioro en la función hepática. Esta instancia es irreversible y puede llevar a la muerte. En relación al rendimiento físico de un deportista, el alcohol tiene acciones metabólicas, cardiovasculares, termorreguladoras y neuromusculares que pueden disminuir el rendimiento al momento de realizar ejercicios. En altas dosis, causa la disminución de la función cognitiva y habilidad motora, y estos efectos pueden durar horas luego de la intoxicación. Es muy importante porque es el cuidado del cuerpo. Si vos consumís alcohol, siempre va a estar dando ventaja, nunca va a dar el 100%. No conozco los efectos secundarios. Solo sé que a la hora de consumir alcohol estás dando una ventaja. Te va a retrasar a la hora de tomar una decisión adentro de la cancha. Físicamente te va a cansar más rápido. Sé, pero por arriba, sé que disminuye la coordinación y la toma de decisiones, pero muy por arriba. Te reduce la coordinación, el tiempo de respuesta y ese tipo de cosas, y a la larga, si bebes mucho, te puede traer enfermedades en los riñones, en el hígado, y bueno, sumándole a la obesidad, o parte de la obesidad. La función del alcohol sobre la diuresis y la hidratación es conocida históricamente. Este inhibe la hormona antidiurética, por lo que se produce un aumento en la cantidad de agua que se elimina por orina. También actúa como un vasodilatador periférico, lo que incrementa la pérdida de agua por evaporación, exacerbando la deshidratación. Además, interfiere en los mecanismos de termorregulación central, la que disminuye la tolerancia al trabajo físico en ambientes de temperaturas altas o bajas. Es depresor del sistema nervioso central, disminuye el equilibrio, el tiempo de reacción, la búsqueda visual, el reconocimiento, la memoria y las habilidades motoras. También afecta la calidad y cantidad de sueño. Además afecta de forma negativa la recuperación muscular e incrementa la fatiga en ejercicios de alta intensidad. Los efectos del alcohol sobre la fisiología y los parámetros que determinan el rendimiento atlético son multifactoriales y complejos. Se conoce que el consumo de alcohol reduce el metabolismo de carbohidratos y grasas, disminuye las vías metabólicas de obtención de energía llamadas glucólisis y ciclo de Krebs, reduce el almacenamiento de glucosa y la formación de esta a partir de compuestos no glucosídicos en músculo e hígado y la concentración de glucosa en sangre. Además, favorece la síntesis de ácidos grasos y reduce su degradación. Estudios moleculares, celulares, en modelos de ratones y en el mismo cuerpo humano de los deportistas se están desarrollando para profundizar y corroborar el conocimiento de los efectos del consumo de alcohol sobre el rendimiento físico, su influencia en la regulación hormonal y en el funcionamiento del músculo esquelético, el impacto sobre el daño muscular, la recuperación luego del ejercicio y la síntesis de proteínas.